Si alguna vez te has preguntado cómo se organiza la sociedad o por qué ciertas reglas son obligatorias y otras no, estás en el lugar correcto. Hoy desglosaremos los pilares del derecho, desde qué es el derecho hasta cómo se interpretan las leyes. Comencemos con las definiciones. Entonces, el derecho no es solo un conjunto de leyes, es un sistema normativo. Tenemos derecho objetivo, que es la norma escrita, el Código Penal, la Constitución, y tenemos el derecho subjetivo, la facultad que yo tengo de exigir algo, mi derecho a votar, por ejemplo. Entonces, la diferencia clave es que el derecho busca la justicia y el orden social, a diferencia de la moral, que busca la perfección individual. Por ejemplo, si yo te presto dinero, el derecho objetivo dice que los contratos deben cumplirse y mi derecho subjetivo es la facultad de cobrarte ante un juez. Entonces, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que otorgan facultades, imponen deberes y otorgan derechos con el fin de regular los intercambios y en general la convivencia social. Esto para prevenir conflictos o su resolución con base en criterios de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Pero el derecho también tiene funciones. Se proyecta sobre la realidad social, parte de una variedad de situaciones, desde un contrato hasta el establecimiento de una nueva constitución. Entonces, partiendo de aquí, podríamos decir que las funciones principales de esta rama de estudios son: número 1, resolución de los conflictos de intereses. Número 2, orientación de la vida social. Y número 3, limitación de la fuerza del Estado. Partiendo de lo anterior, tenemos las fuentes del derecho. ¿De dónde nace el derecho? Entonces tenemos tres fuentes. Tenemos fuentes formales, que son los procesos de creación, la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. También tenemos como número 2 fuentes reales materiales. Estos son los fenómenos sociales, las revoluciones, crisis económicas que obligan a crear leyes. Y como número 3 tenemos las fuentes históricas. Estos son documentos antiguos como el derecho romano o el código de Hammurabi. Entre estas fuentes podemos encontrar diferencias. Por ejemplo, entre la legislación y la jurisprudencia. La legislación es la ley general creada por el Congreso Nacional por el Poder Legislativo. La segunda son las decisiones de los jueces que sientan un precedente. Un ejemplo, en muchos países, si varios jueces deciden que el ruido de un bar afecta el derecho a la salud, eso se vuelve una fuente por medio de la jurisprudencia. Aunque no haya una ley específica, pero para seguir hablando de derecho, de normas y a las fuentes del derecho, hay que hablar también de la hermenéutica jurídica, el arte de interpretar. La hermenéutica jurídica es la técnica de interpretación de los textos legales. No basta con leer la ley, hay que entender su espíritu, su esencia. Entre algunos métodos de interpretación tenemos el número 1, gramatical. Esto es atenerse al significado literal de las palabras. También tenemos como número 2 el lógico teleológico. Este busca el para qué
se creó la ley, el fin que perseguía el legislador en ese momento. Y como número 3 tenemos el sistemático, que es interpretar la norma como parte de todo un conjunto, no de forma aislada. Y el método de interpretación histórica tiene que ver con el contexto en que fue creada la ley en su momento. Aquí hay que diferenciar dos elementos: interpretación e integración. La interpretación es la técnica que nos sirve para aclarar lo que la ley dice. En cambio, la integración nos sirve para llenar una laguna legal cuando no hay una ley para un caso, usando la analogía, que vamos a hablar posteriormente de ello, o los principios generales del derecho. Entonces, esta es la diferencia entre interpretación e integración. En ese sentido, deben existir normas. Entonces, vamos a definir qué es una norma y cómo se clasifica. En cuanto a su concepto, la norma es una regla de conducta dictada por un poder legítimo para regular la convivencia cuyo incumplimiento genera una sanción. Entonces, la norma suele usarse en dos sentidos: uno amplio y otro estricto. En el sentido amplio estamos hablando de lato sensu. Puede aplicarse a toda regla de comportamiento, obligatoria o no. Y cuando hablamos de normas estrictas o stricto sensu, esto corresponde a la que impone deberes o confiere derechos. Partiendo de lo anterior, podemos decir que las normas tienen ciertas características, en especial las normas jurídicas. Vamos a mencionar 4. Número 1, la heteronomía es cuando alguien externo la crea. La número 2, exterioridad. Le importa lo que haces, no lo que pienses. Como número 3 tenemos bilateralidad. Esto es cuando está frente a un obligado y hay alguien facultado para exigir. Y como número 4, coercibilidad, o sea que se puede aplicar la fuerza estatal para cumplirla. En la actualidad, las normas son escritas. Estamos en tiempos modernos. Las normas jurídicas se expresan por medio de normas escritas. Esto por motivo de seguridad jurídica y que también permite una mayor difusión de la norma y por las dificultades que enfrentarían los profesionales del derecho si no contaran con textos legales escritos, normas escritas para consultar el contenido de las mismas. Entonces, vamos a avanzar con la clasificación de las normas. Para que el ser humano pueda vivir en sociedad, es necesario que su conducta sea regulada por normas. Vamos a desglosar 4 tipos de normas: las normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y los convencionalismos sociales. Estos ya sean por decoro, cortesía, etiqueta o moda. Entonces, la norma jurídica son reglas de conducta que confieren facultades o imponen deberes para que los individuos en sociedad puedan comportarse de manera adecuada, vivir en armonía y asegurar sus intercambios. De aquí desglosamos lo que son normas sustantivas y normas adjetivas. A las normas que regulan directamente la conducta de las personas en sociedad se les conoce como normas sustantivas. Y las normas que definen facultades y procedimientos para la creación de nuevas normas se denominan normas adjetivas. En cuanto a la norma moral,
son aquellas que la sociedad emplea para decidir lo que le parece bueno, correcto o adecuado. Pueden ser explícitas o no, y se definen acudiendo a una tradición cultural y a valores tradicionales, no a un código escrito. En cuanto a las normas religiosas, son aquellas dictadas por una autoridad religiosa para regular la conducta de los creyentes. Su objetivo principal es la salvación del alma o del cumplimiento de un plan divino. Este tipo de normas religiosas tienen sus propias características. Entre ellas es que no existe una fuerza física, por decir así, la policía, que te obligue a cumplirlas. El cumplimiento es voluntario. También son unilaterales. Generalmente imponen deberes, pero no facultan a otra persona para exigirte legalmente su cumplimiento. Ahora aquí podemos extraer una diferencia notoria entre lo que es una norma jurídica y una norma religiosa. En el estudio del derecho es vital no confundir el pecado que se deriva de la norma religiosa con el delito o la falta que deriva en la norma jurídica. Resumiendo, el derecho es el orden estructural. Las normas son sus herramientas, coercibles y bilaterales. Las fuentes son su origen. Y la hermenéutica es la lupa con la que el abogado analiza la realidad, analiza la ley, la interpreta. Hay que mencionar que el derecho no es estático, evoluciona con nosotros. Comprender estas bases es el primer paso para entender cómo se defiende la libertad y la justicia.